Un saludo a los estudiantes del curso de legislación laboral. Vamos a iniciar este semestre con la revisión de los principios constitucionales y de los antecedentes históricos del derecho del trabajo. Comencemos entonces por situar el derecho laboral y la legislación laboral en la amplia tradición de los derechos humanos que algunos estudiamos en el curso de Constitución Política, porque es el derecho laboral un producto de las reivindicaciones políticas de los trabajadores y de los movimientos sindicales. Y además, como ustedes seguramente han notado en esta época del año, se constituye en un ejercicio permanente de resistencia por parte de los trabajadores frente a lo que podría denominarse una cierta prevalencia del poder económico del capital y del poder político del Estado. Evidentemente, el derecho laboral no se entiende sino dentro del marco amplio de las reivindicaciones políticas en beneficio de los derechos humanos. Mencionemos entonces que producto de los excesos de la revolución industrial en Inglaterra, en Alemania y en Francia, comenzaron a organizarse movimientos de obreros, también en Norteamérica, los cuales solicitaban reclamaciones básicas, o al menos que hoy nos parecen así, pero que en ese momento eran desconocidas absolutamente. Por ejemplo, la jornada laboral máxima de 8 horas, porque en ese entonces, como es conocido ampliamente, las jornadas de los trabajadores podían extenderse por turnos de hasta 12, 15 e incluso se habla de 16 horas. Las mujeres y los niños trabajaban en iguales condiciones de riesgo y de peligro que los de los hombres, y muchas veces sin la protección, por no decir la mayoría o la totalidad de las veces sin la protección adecuada frente a actividades de tipo industrial como los telares, las maquinarias, el uso de elementos de carbón, de fuego, entre otros. Por lo tanto, pues se trata de reivindicaciones muy amplias. También hay que decir que en ese entonces, si una persona estaba trabajando, estamos hablando de hace 2 siglos, siglo XVIII, y gran parte del siglo XIX, al menos de la primera mitad. Si una persona estaba trabajando y presentaba un accidente de trabajo, estaba en sus labores, se caía de una escalera o se impactaba en alguna parte de su cuerpo con algún elemento contundente, pensemos con alguna caldera, con alguna olla, con algún martillo, lo que sea, y esta persona perdía su capacidad laboral, inmediatamente quedaba condenada a la mendicidad, es decir, a vivir de la caridad, bien sea de la familia o al apoyo que le pudiera brindar la sociedad a través de mecanismos de ayuda como los montepíos o las casas de caridad que regentaba en su mayoría la Iglesia Católica o personas que voluntariamente decidieran cooperar. Bueno, también las iglesias protestantes, en los casos donde esta religión es mayoritaria, como lo es en Gran Bretaña. Bien, en ese orden, protección laboral no existía. Estamos diciendo que a lo largo de años, de los años de existencia de la humanidad, y nos remitimos a cerca de unos 10.000 años de civilización humana, no había existido una normatividad clara acerca de la protección de la persona del trabajador. Es a partir entonces de esos excesos del proceso de industrialización y de las reclamaciones políticas de los trabajadores que se empieza a configurar el derecho laboral, que hasta entonces era inexistente. Había leyes para todo, leyes de familia, leyes civiles, comerciales, de carácter penal o en materia de delitos, por supuesto, pero la legislación laboral era, por decirlo de otra manera, inexistente. En el caso colombiano hay una figura bien interesante. La manera como se regulaba el derecho del trabajo en un principio era como un contrato de arrendamiento de servicios personales. Es decir, contratar a un trabajador, como se hace el día de hoy, equivalía entonces a
como si alguien alquilara una vivienda, alquilara un cuarto para vivir, se alquilaba la fuerza de trabajo de una persona. Bien, luego entonces, estas reclamaciones del derecho laboral se situaron en una perspectiva del Estado social de derecho, que vino a solicitar que las autoridades políticas se hicieran cargo de las injusticias sociales que estaba generando el Estado liberal, que hasta entonces solo se ha consagrado a la defensa de la propiedad privada y de la libertad, como les acabo de mencionar. Había leyes para proteger a las familias en el caso del divorcio o de las sucesiones, es decir, en materia de bienes, en materia estrictamente patrimonial, o para defender la filiación, es decir, las demandas sobre reconocimiento de paternidad. Había amplias leyes comerciales y leyes civiles que protegían entonces prioritariamente la propiedad privada y la libertad entendida como la de la libre iniciativa privada individual o la estricta libertad personal. Es decir, no había una inclusión de derechos o garantías sociales porque el modelo de Estado que existía hasta entonces, el Estado burgués, era un Estado liberal que consideraba que las autoridades políticas no tenían por qué resolver las condiciones materiales de vida de las personas, ni tenían por qué ofrecer garantías al respecto. Bien, entonces, la reivindicación del derecho laboral implica también superar un modelo de Estado y asumir una idea de Estado social que es la que tenemos hoy y que de manera complementaria se ha dado en llamar Estado social de derecho. También se le llamó Estado de bienestar y en alguna parte del texto se hace referencia a ello. Bien, las reformas constitucionales centrales que se adoptan como referencia al respecto es la Constitución Mexicana de 1917, la de México, que implantó una idea de Estado social y cierta protección a los derechos sindicales, que tampoco existía. El derecho de asociación sindical no estaba establecido como tal, e incluso en ese momento de las reivindicaciones políticas e históricas se consideraban contrarios a los intereses de los empleadores, de los patronos y del Estado. Con posterioridad, la Constitución alemana de 1919 y luego la de 1948, también de Alemania, vinieron a consagrar esa idea del Estado social y de la protección del bienestar como un derecho de todo ciudadano y que además es de categoría constitucional. En Colombia, la primera reforma de carácter social se introdujo en 1936 y el Código Laboral que vamos a estudiar a partir de hoy fue expedido en 1950, es decir, solo hasta mediados del siglo pasado encontramos una compilación ordenada, amplia y de alguna manera sustentada del derecho laboral. Por supuesto, tenemos que aterrizar en la realidad de hoy y podemos decir que el derecho laboral tiene o goza de una protección especial a partir de la Constitución Política de 1991 por las siguientes razones. En primer término, la protección del derecho al trabajo, como les decía antes, solo era legal desde 1950. No había una clara relación entre la Constitución Política que existía antes del 91, que es la de 1886, con la normatividad del derecho al trabajo. Por el contrario, cuando se profiere por la Asamblea Nacional Constituyente la Constitución de 1991, ya a nivel internacional existía la Organización Internacional del Trabajo, ya existían convenios y tratados internacionales en protección de los sindicalistas y de los mismos trabajadores, sean o no sindicalizados. Además, hay que decir que la población trabajadora fue parte de aquellos promotores de una nueva Asamblea Nacional Constituyente y como era lo más lógico, pues ellos pretendían que sus intereses también quedaran representados en el nuevo documento constitucional. De tal manera que ahora tenemos la Constitución de 1991 como la gran norma del derecho al trabajo, que es desarrollada, por supuesto, en el Código Laboral actual,
que sigue siendo el de 1950, pero ahora interpretado a partir de las normas que trae la Constitución Política, de las sentencias que ha expedido la Corte Suprema y la Corte Constitucional también, y por supuesto a la luz de los decretos y las reformas legales que se han expedido desde entonces, desde 1991, y que en la actualidad están vigentes. Bien, en la Constitución encontramos el trabajo como uno de los valores fundantes en el preámbulo. También está consagrado en el artículo 25 como la libertad de escoger profesión u oficio, que tampoco es un asunto menor. Hay estados totalitarios que en pleno siglo XXI no le permiten a las personas trabajar en lo que quieran, sino en un rango limitado de actividades que el Estado permita. Ustedes, a modo de curiosidad, pueden explorar en qué clase de estados sucede eso hoy. Podría darles como referencia a Corea del Norte y China, que tienen amplias acusaciones de abusos en contra de estas libertades y otras. De otra parte, no podemos dejar de referirnos a la esclavitud que aún existe en el mundo, lamentablemente. En ese orden, no es de menor importancia que la Constitución consagre como primera garantía del derecho al trabajo la libertad de escoger profesión u oficio, más allá de que existan limitaciones para cumplir ese derecho también, porque la profesión u oficio se escoge dependiendo de las condiciones materiales que tenga cada persona, pues lo cual es evidente. Bien, fuera de esto, tenemos el gran estatuto constitucional del derecho al trabajo, que es el artículo 53 de la Constitución Política. Y ahora, para sus apuntes, yo sé que no es lo más pedagógico ni lo más propio, pero sí me parece importante que por esta ocasión, en los apuntes, escribamos el artículo 53. ¿Sí? Hagamos la transcripción, eso no tiene nada de malo, es para que repasemos todo ese compendio de garantías que hay allí, y porque además eso nos va a servir como una especie de guía u orientación para lo que vamos a ver en esta primera sesión, que comprende los aspectos constitucionales del derecho al trabajo y el contrato de trabajo, en lo cual nos vamos a tomar estas primeras semanas. Muy bien. En el artículo 53 de la Constitución Política, entonces, se encuentran compendiadas las que se han dado en llamar las garantías mínimas laborales. Y aquí hay que recordar algo para los que dieron este curso de Constitución Política con anterioridad, el curso de Constitución Política. La norma fundamental, es decir, la Constitución, es obligatoria en todas las relaciones privadas y públicas. Por tanto, lo que está consagrado en esta normatividad aplica a toda clase de empleos, sean ellos con patronos o con empresas privadas, o sean con entidades públicas. Estas garantías están previstas para todos. Voy a destacar algunas a modo introductorio y sobre ellas entonces haré también algunas preguntas al finalizar. En primer término, tenemos el acceso igual en oportunidades laborales, o como podríamos definirlo de otra manera, la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral. Por esta primera garantía se prohíbe toda clase de discriminaciones al momento de hacer convocatorias a los empleos, aspecto que, aunque pareciera contradictorio no entender que en una modernidad como en la que estamos eso todavía suceda, pues hay vulneraciones a este derecho aún. Hay convocatorias que se han denunciado porque se excluye a personas afrodescendientes de ellas. Eso ha sucedido en Cali. Hay noticias al respecto desde el año 2015-2017, porque también en algunas ciudades se ha pedido, por ejemplo, que los profesores de religión que se contraten pertenezcan a un determinado credo, sea católico, cristiano, lo que sea. Eso ha sucedido en Colombia y ha sido a lo largo de los últimos 5 o 6 años. Ustedes pueden encontrar diversos registros periodísticos al respecto, solo para quien desea hacer su consulta personal. Bien, continuamos con otra de las garantías que tal vez tiene una mayor relevancia en el Estatuto Constitucional, que es la remuneración mínima vital y móvil. La remuneración mínima vital y móvil se refiere al salario y garantiza
que los ingresos de las personas primero tengan una base mínima, que es lo que se está discutiendo para estos tiempos de noviembre y diciembre de cada año, que es el salario mínimo legal mensual vigente. Toda persona que ejecute o desarrolle una actividad laboral durante la jornada mínima de trabajo, que es de 8 horas diarias, 40 o 48 horas semanales, debe percibir por lo menos el salario mínimo. No se puede pactar un ingreso inferior y por supuesto ahí están incluidas las demás prestaciones. Bien, ese salario mínimo debe ser además vital y móvil. Vital quiere decir que debe ser lo suficiente como para garantizar unas condiciones de vida dignas, lo cual de alguna manera pues ha estado en discusión porque se ha señalado la insuficiencia que tiene nuestro salario mínimo para compensar realmente las necesidades de una familia promedio. Es decir, que haga consumo sin ostentación. Mucho se ha debatido sobre si evidentemente el salario compensa o no el acceso a lo que se suele llamar la canasta familiar y las necesidades básicas. Por otra parte, el salario mínimo también debe ser móvil. Móvil, que viene de movilidad, quiere decir que debe haber un incremento anual que compense el efecto de la inflación sobre el poder adquisitivo de las personas. Se ha adoptado como referencia mínima el IPC o índice de precios al consumidor, de tal manera que ningún salario mínimo puede incrementarse por debajo del IPC. Ha sido una de las reivindicaciones mayores de la población obrera exigir que realmente el salario mínimo reciba un aumento que sea proporcional a la devaluación de la moneda, y siempre se escuchan las quejas al respecto. Y de hecho en el año 2014-2017 hubo una demanda que prosperó en contra del decreto del salario mínimo, pero como ya se había pagado la totalidad de los salarios, porque la demanda se vino a resolver pasado año y medio, se estableció por parte del Consejo de Estado, que fue la autoridad que conoció de ello, tal vez de la Corte Constitucional, que aunque sí hubo una reducción del ingreso, porque el aumento no fue proporcional a la devaluación de la moneda, de todas maneras ya se habían surtido los efectos, y lo que se le recomendó al gobierno fue que tuviese en cuenta ese aspecto para el año siguiente. Entonces, por eso, como les comentaba, evidentemente la legislación laboral y el derecho al trabajo depende mucho de la veeduría que hagan los mismos beneficiosos de estos derechos, los mismos trabajadores y sindicalistas, porque de lo contrario, como muchos han denunciado, cada vez las condiciones de protección laboral, en lugar de avanzar, tienden a retroceder. Muy bien. Otra de las garantías que encontramos es la irrenunciabilidad de los derechos mínimos en materia laboral. ¿Qué quiere decir esto? Por favor, mucha atención con este concepto. Los trabajadores no pueden renunciar a las garantías mínimas que están establecidas en la ley y en la Constitución. Incluso si un trabajador firma un documento, sea el contrato o sea cualquier otro papel, diciendo que renuncia a las cesantías, a la prima de servicios, al pago de su salario total o parcial, esas cláusulas que firma el trabajador no tienen eficacia, no tienen validez. La normatividad, artículo 53 de la Constitución Política, prohíbe que se efectúe esta renuncia sobre derechos mínimos laborales. Esta garantía, que está explicada en el texto, y allí los remito para quienes deseen ampliar la noción, está conectada con otra de estas garantías del derecho mínimo laboral, que es la posibilidad de transigir únicamente los derechos inciertos y discutibles. Es decir, si un trabajador está reclamándole a una empresa a través de alguna demanda judicial
el pago de bonificaciones, emolumentos u horas extras sobre las cuales todavía no hay certeza si se causaron o no, sobre esos derechos que son inciertos porque todavía no hay una evidencia clara de que sí se haya causado o no esas obligaciones a favor del trabajador y a cargo de la empresa, solamente sobre eso se puede conciliar. Sobre lo que se llama derechos ciertos e indiscutibles, que en esencia y en su gran mayoría son los mismos derechos mínimos laborales, sobre esos derechos no se puede transigir. El verbo transigir viene de transacción. Y transacción en el derecho se refiere a un acuerdo entre las partes, es decir, a una especie de conciliación. Esto lo digo para que vayamos aclarando ideas. Entonces, transigir no quiere decir intransigente, ni quiere decir vulnerar en este contexto, no. Y transacción no quiere decir una compraventa, que es como uno lo suele entender, o como un pago. Aquí transacción quiere decir los acuerdos que hacen las partes frente a un posible debate judicial o frente a un debate judicial que ya está en curso, frente a un proceso judicial que ya se ha interpuesto. Bien, esa por supuesto es otra de las garantías esenciales de los trabajadores. Igualmente, en este estatuto del artículo 53 se consagra el derecho a la estabilidad laboral reforzada, que la hay de dos tipos. Bueno, en primer lugar, la estabilidad laboral a secas o la estabilidad laboral relativa o simple, que es la que goza la gran mayoría de trabajadores, según la cual las personas tienen derecho a conservar su trabajo y sus ingresos mientras las condiciones de la empresa no cambien y mientras su desempeño siga siendo el mismo. Es la estabilidad laboral relativa. En caso de que exista un despido, entonces el trabajador tiene protección frente a ese despido a través de la indemnización o de una demanda por la cual solicite el reintegro. Hay otra protección que se llama estabilidad laboral reforzada y solo aplica para ciertos grupos de trabajadores, entre ellos las personas en situación de discapacidad, las personas que están próximas a pensionarse o prepensionadas, categoría a la que también se le llama retén social. Retén como el de tránsito, pero es retén social. Y también está a favor de las maternas, es decir, de las mujeres embarazadas, más bien en términos generales. Y podríamos decir que frente a estos grupos poblacionales está prohibido que existan despidos a no ser que haya una causa justificada. De todas maneras, siempre que haya un despido que afecte a estos grupos poblacionales que acabo de mencionar, que son de especial protección constitucional, se debe solicitar permiso a la oficina de trabajo y acreditar que efectivamente existe una causal que habilite el despido. Incluyo dentro de los grupos de estabilidad laboral reforzada a los sindicalistas que gozan de fuero sindical, porque no todos lo tienen. Ese es un concepto que luego vamos a estudiar y con mayor detenimiento en la sección dedicada al abordaje de ese tema. Muy bien, aquí tenemos algunas de las garantías que hemos mencionado. Voy a plantear otras que también son relevantes para el caso. Entre ellas el derecho a la capacitación y adiestramiento en el trabajo, por supuesto. Sobre todo lo vemos ahora frente al caso de las nuevas tecnologías. En el marco de la pandemia se aumentó el trabajo virtual y eso implica que las empresas pues no pueden de buenas a primeras despedir a los trabajadores que no tengan competencias para asumir esas nuevas realidades, porque es obligación de las empresas, de los empleadores, ofrecer la capacitación suficiente para que sus trabajadores se adapten a entornos nuevos. Y por supuesto hay un correlativo deber del trabajador de prestar siempre su fuerza, su capacidad mental, cognitiva y corporal tendiente a satisfacer esos esfuerzos. Bien, hasta aquí menciono entonces algunas de las garantías mínimas del derecho laboral. Les voy a pedir que por favor en los apuntes, en los informes de lectura, escribamos el concepto y la definición de las garantías laborales que he mencionado aquí y de las otras que están en el artículo 53.
que además presentemos una definición por cada una de esas garantías. Se pueden apoyar en el texto, que es el compendio teórico-práctico de derecho laboral que está en el campus. Y por supuesto, vamos a presentar un ejemplo en el que se cumpla o se vulnere una de estas garantías mínimas del derecho laboral del artículo 53. Voy a pasar a otro tema, que es el de las fuentes del derecho laboral. Las fuentes del derecho laboral. Es decir, cuando vamos a aplicar legislación del trabajo, si voy a resolver un problema que tenga que ver con normativa laboral, ¿a qué fuentes debo acudir? ¿Cuáles son los componentes de mis herramientas de trabajo o mi caja de herramientas, como se suele mencionar? Bien, como ya les decía, en primer lugar, los artículos constitucionales, principalmente artículo 25 y 53. Sobre todo este último, el 53, porque es donde están las garantías mínimas del derecho laboral. Ahora, la Constitución no se interpreta por sí sola y tampoco puede ser interpretada libremente por cada ciudadano. Hay una autoridad que está encargada de preservar la integridad y la vigencia de la Constitución, y esa es la Corte Constitucional. Por tanto, en ese elevado rango donde se encuentran las normas superiores de derecho constitucional, al lado de la Constitución política se encuentran las sentencias de la Corte Constitucional, que son las que interpretan el derecho laboral, bien sea en la normatividad del Código Sustantivo del Trabajo o en estos estatutos del artículo 53 de la Constitución política. Es la Corte Constitucional la que dice cómo se deben interpretar y cómo se deben aplicar. Bien, entonces aquí tenemos el nivel constitucional del derecho laboral. Continuamos con el segundo nivel o el segundo escalón en orden de importancia o de jerarquía, que es el nivel legislativo o el nivel legal. Tenemos el Código Sustantivo del Trabajo, expedido en la década del 50, con sus muchas modificaciones que tiene. Por supuesto es, además no hay que negarlo, la fuente mayoritaria de consultas para resolver problemas laborales, como les he explicado. Ojalá, además del código físico que ustedes tengan, el código en papel, siempre consulten las normas del Código Sustantivo del Trabajo o de cualquier otra codificación o cualquier otra ley en la página de la Secretaría del Senado, secretariasenado.gov.co, por ser el portal en donde se encuentran de manera más actualizada. Bien, por otra parte, tenemos las sentencias que profiere la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, tanto las sentencias de tutela que eventualmente profiera y que además en estas materias podría proferirla tal vez alguna otra sala de la Corte Suprema distinta a la laboral, pero enfocaremos nuestro análisis por ahora en las sentencias que profiera la Sala de Casación Laboral, sea de nuevo en los asuntos de tutela, al resolver acciones de tutela, o en los asuntos laborales ordinarios, al resolver sentencias, al resolver demandas más bien, que se han promovido ante los jueces laborales. Entonces, al lado de, en ese nivel legislativo, al lado del Código Sustantivo del Trabajo, ubicamos también las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, porque lo mismo, volvemos al caso, las leyes no se interpretan solas, hay una autoridad encargada de indicarnos cómo se deben entender y cómo se deben aplicar. Muy bien, en el nivel infralegislativo, o sea, en el nivel inferior al legislativo, aparecen los decretos, acuerdos, actos administrativos, directivas en general, que expida el Ministerio del Trabajo, la Presidencia de la República, el Ministerio de Protección Social y Salud. Ustedes dirán, ¿por qué el de Protección Social? Bueno, porque hay garantías de los trabajadores referentes a la salud, a las pensiones, cesantías, seguridad social en general, que pueden ser resueltas o que pueden ser más bien reglamentadas
por estas autoridades que les acabo de mencionar: Presidencia de la República, Ministerio de Trabajo y en particular Ministerio de Salud y Protección Social. Muy bien, de otro lado, es importante decir que, como mencionábamos ahora, hay algunos trabajadores que están vinculados al sector público. A esa área se le llama derecho administrativo laboral. Esa parte no la vamos a ver aquí, pero solamente como referencia, estos servidores públicos tienen estatutos especiales, normas especiales. En primer lugar, hay un estatuto del servidor público, la ley 909, que voluntariamente cualquiera pues la podría consultar, solo si quisieran ojearla o mirarla, no para la clase. Y los asuntos laborales de los servidores públicos los resuelve, algunos de ellos los resuelve el Consejo de Estado. El Consejo de Estado, que es la máxima autoridad judicial de la justicia contencioso administrativa. Muy bien, de momento, y para que hagamos un ejercicio práctico por ahora, les voy a pedir el favor de que busquemos entonces una sentencia de la Corte Constitucional, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, donde se haya resuelto cómo se interpreta una norma laboral. Puede ser en algún caso concreto o puede ser en el caso de la Corte Constitucional porque se haya demandado algún artículo del Código Sustantivo del Trabajo. Mejor dicho, para que no nos compliquemos, en los apuntes simplemente vamos a presentar una síntesis muy breve, no más allá de un párrafo, donde mencionemos: mire, en este caso la Corte Constitucional se pronunció sobre un asunto de derecho laboral, y lo mismo en el caso de la Corte Suprema de Justicia. Esto para que nos vayamos acostumbrando a ir mirando sentencias de las Cortes como fuente de derecho en esta materia. Ustedes van a ver que el libro, de hecho, ya trae unas citas de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia respecto de sentencias que se pronuncian sobre las garantías mínimas laborales que les mencioné hace unos momentos. Bien, simplemente el análisis o la reseña, es que no, es una reseña simplemente de la Corte Constitucional y otra de la Corte Suprema de Justicia, donde usted me indique qué problema fue el que se presentó y qué resolvió la Corte en síntesis. No hay necesidad de transcribirla ampliamente. Si quiere solamente un breve párrafo, lo comenta, lo escribe en su redacción. Si le parece muy complejo, para esta oportunidad, excepcionalmente, permitiré que haya transcripción haciendo uso de las debidas comillas. Muy bien, hasta aquí vamos a comenzar el trabajo de esta semana. Como hemos dicho, en esta sesión vamos a hacer una amplia profundidad. Ya para el video de la próxima semana hablaremos del contrato de trabajo, de sus modalidades y de algunas otras peculiaridades. Bien, muchas gracias, muy amables, eso es todo. Que estén muy bien.